Bienvenidos a otro episodio de Club de Lectores. Este programa es patrocinado por Librería La Mágica, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación de tren de Río Piedras. Librería Norberto González, libros especializados académicos y escolares, localizado en Río Piedras. Y COSAL, la Corporación de Servicios de Amas de Llave, una compañía pionera por más de 25 años del cuidado en el hogar. Gracias. No. Muy buenas tardes a todos los radioyentes, a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas del Pojantillano. Hoy estamos en un club de lectores del Pojantillano del 10 de junio del 2023. Me acompaña el compañero José Arravelo, escritor puertorriqueño, pintor, actor, médico de profesión y profesor universitario. Ravelo estudió en la Universidad del Sagrado Literaria y realizó estudios de medicina en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Estudió su bachillerato en la Universidad de Calley. Ravelo es autor de, entre otros escritos, Cielo, Mar y Tierra, un texto de literatura infantil del 2003, Cartas a Datovia, una novela del 2010, Los sueños ajenos, una novela del 2011, Esquelares, cuentos, 2012, Pan, novela juvenil, 2013, Quince calamidades, novela infantil, 2014, y Azahara, novela 2016, entre otros trabajos. Parte del trabajo creativo de José ha sido premiado por el Pen Club de Puerto Rico en el 2002, 2003, la Fundación Barco de Papel 2014 y el Nuevo Día 2014. Partiendo de su último trabajo creativo, de uno de sus trabajos creativos, 2063 y otras distopías, estamos con Ravelo para conversar esta tarde. Ravelo, ¿qué relación pueda tener o para qué te ha sido útil tu formación como médico eh, y tu formación en Calle, en la Universidad de Puerto Rico, para desarrollarte luego como escritor? Gracias, Wilkins, y saludos y gracias a Santillano por la invitación y a todos los que nos escuchan. Aquí tenemos a Irán Lozada con nosotros también, presencial, y Adrián Siaca en los controles. Pues con relación a eso, yo estudié ciencias naturales, como tú mencionaste por ahí, y, y después estudié medicina, también estudié pediatría y luego dermatología. Y todas esas ramas del saber me ayudaron a estar con muchas personas, a escuchar muchas voces diferentes, a escuchar muchas historias y también a sentirlas de una manera diferente. Porque, por ejemplo, para el libro PAN, cuando yo era pediatra, yo escuchaba historias de niños que eran abusados físicamente y psicológicamente. Y eso me tocó para escribir mi primera novela juvenil, que se titula PAN, que es acerca del acoso escolar. En otras ocasiones me he inspirado en algunas enfermedades para escribir algunos cuentos también. Trato de tomar el aspecto literario y básicamente no se menciona la enfermedad en el cuento para que se vea el aspecto literario que sobresalta. Y para, por ejemplo, este libro de ciencia ficción, una de las bases de la ciencia ficción es la ciencia, que en estos cuentos, con el futuro, con el desarrollo de la ciencia, las cosas podrían hacerse realidad. Contrario a la fantasía, que la fantasía nunca se hará realidad. En este aspecto, pues, yo estudié pandemia, diferentes tipos de tecnología. Como por ejemplo, uno de mis cuentos aquí, que uno de mis cuentos favoritos, es sobre una mujer que carecen de extremidades y se le han puesto unas prótesis, nanoprótesis, como se llaman en el cuento, para poder ser funcionales. Pero a la larga, esas prótesis son tan poderosas que se convierten en unas superhéroes, superheroínas. En este caso también hay una tecnología que yo he visto a través del tiempo que nosotros nos hemos hecho tan dependientes del teléfono celular que yo, a manera de hipérbole,
hice que el teléfono celular se insertara ya en la retina para que nosotros no tuviéramos que estar tocando, si nosotros con el mismo cerebro pudiéramos interactuar con el ambiente. Eso tiene que ver algo con inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial que tanta gente le tiene miedo, pero si se pone a pensar, la inteligencia natural es la que más ha causado problemas en la historia. Hay Póngase a mucho pensar temor, en eso. hay mucho temor al desarrollo de la tecnología, sobre Ujú. todo a lo que se ha venido a conocer como inteligencia artificial, que sea Dios lo que sea. Exactamente. Y los médicos quizás sean los que más receptivos han estado al desarrollo de tecnologías para, de una forma u otra, facilitar su acceso a conocimiento e información y de una forma u otra mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo, ya que lo mencionas, en distopías, integraste algo de ese conocimiento, algo de esas ideas? Básicamente, cuando nosotros hacemos este tipo de historias, nosotros no partimos del futuro, sino que partimos de nuestra realidad, del presente. Y yo como médico venía sufriendo de todo este problemática que hay en nuestro país y yo creo que en el mundo entero, de lo que es el problema de la salud. Y en uno de los cuentos, pues trato de hacer también de manera hiperbólica los robots y la inteligencia sustituyen a un médico. Pero ahora el sistema es tan burocrático que esas personas, no todo el mundo puede acceder a ellos. Uno de los personajes que tiene un problema con un parásito que se llama que en realidad el arretranca es una palabra de la canaria, que tiene que ver con un hombre, un parásito en una relación. Así que yo me apropié de esa palabra y la puse como una pandemia de arretrancos en el mundo. Y este hombre pues no tiene acceso a la salud, le resulta muy caro y se va por el área tradicional y llega al yunque a buscar ayuda. Pero eso tienen que leerlo en ese caso. Te iba a preguntar también, haces pintas, Ah, sí. y en las ciencias naturales también la pintura, el dibujo se utiliza para lo que nos vas a decir que se utiliza y cómo de una forma u otra el desarrollo de esas técnicas te han ayudado a ti para integrar esas destrezas al trabajo creativo, en este caso a 2063 y otras distopías. Sí, en cuanto a lo que es el arte, se integra en las ciencias naturales mucho dibujo de lo que es la anatomía. Cuando yo estudiaba medicina, me encantaban unos libros que se titulaban, que los había escrito, los había dibujado Netter, Frank Netter, y él era un pintor científico médico que dibujaba todas las enfermedades, los órganos, cómo estarían afectados. Y a través de eso, yo vi todos esos dibujos y yo dije, para este libro, a mí me gustaría hacer también como unas viñetas de estos libros antiguos que al final o al principio tenían un dibujo. Pues yo lo que agarré aquí fue cuando yo le daba clases a los estudiantes, yo le decía que un cuento debería dejarte como una imagen grabada cuando tú lo termines de leer. Y yo traté de buscar esa imagen para convertirla en una acuarela. Porque lo que yo utilicé fueron unas acuarelas más o menos del tamaño así de como la mitad del libro, más o menos. Y entonces al final las integrábamos. Por ejemplo, en este de María, yo, el último de ahí, pues yo lo que hice fue, no se desarrolla en el balneario de Humacao. Y yo pasé por allí después de María y vi las palmas, todo el ambiente destrozado por el hice un mensaje de ese lugar. En otros dibujos que se desarrollan en otros planetas, pues hice algunos dibujos de las lunas, de la geografía del planeta. Hay uno por aquí que se titula Inalvis, que tiene que ver con el cerebro, que está en la página 177. Y en ese yo lo que traté de poner fue una cartita dentro, porque eso tiene que ver con la trama. Y ahí tú estás viendo el primer cuento que se titula 2063, que parece como un portal, entonces aquí se verá en la pantalla. Ahí lo que estamos viendo es como un monolito que cae de otro planeta y llega a África. Y usted sabe que siempre África ha sido oprimida,
por los imperios y tiene una historia nefasta, una historia maravillosa que ha llegado a nosotros también. Pero yo traté de, en este libro, hacer algo que yo no sabía que yo lo estaba haciendo, que era afrofuturismo y poner a África en el centro del planeta como el continente más importante en ese momento, por una razón que si leen el libro se van a enterar. Así que ahí lo que hay es como un tronco, pero en realidad es un monolito con muchos cables que salen de ese monolito porque es el que le da energía prácticamente al mundo. Y todo eso surge también del problema de energía que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico. Y a través de todo lo siempre he tratado de integrar un poco de arte en esquelares. Yo hice 17 cuentos e hice 17 acrílicos a manera de esquela con una cruz y con el título del libro, más o menos la cruz con el tema del cuento. Me dijiste en una entrevista anterior Ujú. que esos trabajos que hiciste se presentaron a la par que se hizo la presentación del libro a manera de una exhibición. Ah, sí, sí. Ahora mismo todos esos son, todas las acuarelas están exhibidas en 4 cuadros. Porque como son pequeñas, lo que yo hice fue las puse todas juntas y están en la casa del cuento y de la historia callejana. Están allá expuestas. Eres de Calle, estudiaste en Calle, y Sí. además de estudiar ciencias naturales, ¿alguna otra concentración, alguna otra área de interés que una forma u otra te marcó y te influenció en lo que haces ahora? Pues mira, yo estudié cuando estaba en la escuela de medicina en San Juan. Yo aproveché, iba al Ateneo puertorriqueño y ahí estudiaba escritura de guiones, iluminación, producción y diferentes técnicas. Y participé en varios cortometrajes, ya sea como escritor o como actor. Y también en la Fundación de Cine de Cagua, también desarrollé algunas de esas destrezas. He hecho algunos cortometrajes por acá. Y esas son una de las cosas que a mí me interesaba siempre, porque yo antes de ser médico, yo quería ser director de cine. Eso era lo que a mí me apasionó, director de cine. Y a través del inicio de mi carrera como escritor, yo empecé como dramaturgo en la iglesia, Ok. haciendo dramas para jóvenes y niños. Y por eso por ahí yo creo que me interesó mucho lo que es la literatura infantil. Más adelante, como ya hemos dicho, en la literatura, en 2005 al 2008, estudié la maestría en creación literaria de Sagrado Corazón. Calle, háblame de Calle, qué profesores, qué concentraciones que no tengan que ver con ciencias médicas te marcaron y te animaron a venir a ciencias médicas a estudiar medicina, pero pediatría, dermatología, pero sacar tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Como estudiar en el Ateneo. Pues vamos a borrar todo lo que es ciencia natural y vamos a recordarnos de ese primer año cuando yo llego al salón de español y cojo una clase que se titula Género Literario con la profesora Elida Zambrano. Ahí yo conocí lo que era Alex Carpentier, Horacio Quiroga, todos esos libros que me marcaron. Y con ella, al final de la clase, yo le entregué un microcuento que no me acuerdo ahora cómo era en realidad, pero era un cuento sobre un matemático que quería hacer como un pacto con un ser oscuro y como ese momento que se hacía ese pacto, pero no me acuerdo la trama bien, pero era así un cuento como de terror, medio misterioso. Y entonces hay otros profesores, como la profesora Teresa Tío, que fue directora del Instituto de Cultura puertorriqueño. Yo empecé a coger un curso de historia del arte con ella un semestre parte de una electiva, pero me gustó tanto que lo tomé todo el año completo. Así que tuve un año completo de historia del arte, que eso también me ayudó mucho para el desarrollo de lo que es la literatura, porque tú sabes que el arte, la literatura es una integración básicamente de todo. Y eso me ayudó mucho. Y después de eso, como si fuera poco, tomé un curso con el profesor de historia, eh, Hugo Vicente, y era de historia antigua y medieval, que incluía un viaje a Europa. Así que gracias a la Universidad de Puerto Rico en Calle fue que yo pude viajar por primera vez en mi vida a los 21 años, que fue que yo me monté en un avión por primera vez, tarde pero seguro. Así que todas esas experiencias me ayudaron también a captar
muchas visiones de lo que es la literatura. Estamos hablando de inicio de los 80, 81. Eso sería, 81 fue que yo entré a la universidad y en el 85 fue que entré a la escuela de medicina. En ese periodo estaba Arcadio Quiñones ahí, o estaba ya en Río Piedra. Pues nunca me dio clase. Ah, yo fui profesor ahí, Sí. estaba Aragunde. Aragón me dio clase también, filosofía de la ciencia. Ese fue también un profesor bien retante y que me envió a hacer una vez un trabajo sobre el gran inquisidor de los hermanos Karamazov. Siempre me acuerdo como, El cuento que da título a 2063 y otras distopías se titula 2063. ujú, Es un diálogo, totalmente es un diálogo. Eh, Cuando decides, ¿no? Estudiaste introducción a los géneros literarios o géneros literarios, ujú. eh, que el cuento debe tener este tipo de desarrollo o aquel otro tipo de estilo de desarrollo, que sea quizás eh, un diálogo inicialmente y luego narración. Cuando lo decides, cómo lo decides, que viene primero si el título y luego el estilo, eh, el tema, Ah, que viene primero a la mente, en cuanto a la estructura del libro como tal, a la estructura del cuento. creo que muchas Y lo veces, otro, si ya tienes la idea de que esto no da para más que no sea un micro relato o da para algo más que no sea un micro relato. sí, básicamente yo a veces me llegan los títulos primero, y entonces ahí voy trabajando la historia. Pero casi siempre cuando uno va a hacer un cuento, debe tener ya una estructura en la mente. Es decir, este cuento empieza así, se desarrolla así y termina así. Porque tú tienes que tener el cuento bien delimitado desde el principio al final. No es como una novela que uno tiene tiempo de hacer tesis y hacer un poquito más de divulgación. El cuento, como dijo Julio Cortázar, tiene que ser como una flecha que va directo desde el principio hasta el final. Y también los finales son variados porque hay algunos finales sorpresa, algunos finales que son meditativos, al estilo Chekhov, finales sorpresa al estilo de Edgar Allan Poe. Pero entonces cuando son microcuentos, básicamente ese cuento ya lo tengo en la mente y yo digo, ya lo tengo escrito en la mente, así que lo paso bastante rápido. Por ejemplo, ese cuento que está penúltimo en este libro, que se titula Levitantes, antes de María. Pues ese cuento a mí se me ocurrió simplemente compararme frente a un televisor y ver a los pacientes mirando ese televisor y una imagen en el televisor como si estuviera flotando. Y yo dije, mira, qué interesante sería hacer un cuento de zombies, pero zombies que en vez de correr detrás de ti, zombies que en vez de ir por ahí a la deriva, van flotando, volando. Y todo eso se debe a que, de una manera inconsciente, ese cuento yo lo escribí después del huracán María. Y ya yo me sentía como que nuestro pueblo estaba a la deriva, que estaba levitando. Y entonces así es que uno como que convierte esa realidad en una metáfora. Y muchas veces el cuento funciona en ese aspecto. Otras veces lo que yo hago es una hipérbole, como el caso que te conté ahorita de los doctores que ya no pueden dar servicio como humanos, pero contratan máquinas para que hagan el servicio. Pues ahí estamos haciendo una hipérbole de lo que son las influencias y la importancia del dinero que le dan ciertas empresas a la salud. Vamos a unos anuncios. ¿Te interesa conocer más sobre comunicaciones, historia, literatura, cine, filosofía, cultura y sociedad? En la Universidad Ana Geméndez somos como tú. Ofrecemos el único doctorado en estudios culturales en Puerto Rico. Los cursos comienzan cada 8 semanas. Matricúlate ya para que empieces en agosto. Llámanos para orientarte al 787-644-3126 o visítanos en www.uanm.edu. El libro Lucy, ¿tú qué sabes? Del autor Daniel Torres. Es una novela sobre dragas, malas y perversas. Está disponible en Amazon. El libro Los mundos de Longstaff.
escrito por José Arravelo y ilustrado por Mariel Mercado, primera novela gráfica para niños hecha en Puerto Rico. Se encuentra disponible en el portal de islanegra.com, librería Norberto González, librería Mágica, Metro Comics y en la librería educativa. El libro sale autografiado a petición. Consigue el libro Avelina, un hombre con historia. Biografía novelada de una esclavizada sangermeña que participó en el Grito del Ares de la escritora Rosario Méndez Panedas. Este cuento 2063 Ujú, comienza también en un diálogo ujú, hacia el pasado. Sin embargo, este es un libro hacia el futuro, ujú. Ah, que tiene un título de ese cuento hacia el futuro. como tratar de tomar toda la historia. Ajá, háblanos de eso. Sí, sí, ese es un cuento que es todo diálogo, Sí. dialogado completamente, y se desarrolla en el año 2063 en una teocracia, donde ese tipo de religión son los que dominan prácticamente el mundo. Y eso tiene que ver mucho con la historia. Uno de los primeros dramas que yo escribí era Las extrañas ideas de RM247. Y ese es el nene que sale ahí. Pues ahí yo como que rescaté ese personaje y lo traje para acá otra vez. Para esa época estaba ocurriendo lo que era el movimiento de ISIS. Y yo estaba viendo ese movimiento que estaba destrozando todos los monumentos históricos en Irak, en Irán, en el Medio Todo Oriente. el pasado. Ajá, todo eso. Y entonces yo dije, como los patrones de la historia se repiten, pues vamos a poner ahora que esta teocracia en el futuro también se repite todas estas barbaridades que estaban pasando en el pasado, pues las vamos a ver en el futuro, pero a una mayor magnitud. Y por eso fue que puse ahí al estudiante hablando, porque tenía ciertas dudas de qué es lo que hace ese tipo de sociedad donde él vive. Y lo que puede resultar después es un problema para él, porque son unas sociedades represivas. Que ya empezamos fue con la primera distopía. Porque la distopía es una sociedad que es falsamente benévola, que dice que está haciendo algo bueno, pero en el fondo está siendo represiva y obligando a las personas a hacer lo que ellos quieren nada más. RM247 es un personaje de otro cuento. Remedio 47 es un personaje de un drama que yo escribí sobre un niño que vivía en una sociedad subterránea, unos desastres, pero que no le tenían permitido el acceso a los libros. Y él un día se mete por un pasadizo y encuentra libros. Y ahí hace que toda la vida le cambie a él y a otras personas. Y al final a él ¿cómo es? Lo exilan de ese lugar. Eh, un drama y la estructura de diálogo es propia también para el drama. Exacto. Que tiene Eh, esa influencia bastante directa. el nombre RM247 tiene que ver con RB247, yo lo tomé para esa época, yo creo que había visto la película THX 1138 de George Lucas, que era precisamente una sociedad distópica donde las personas lo que hacían era trabajar y consumir. Y a mí me gustó tanto que quise hacer un personaje que fuera con un nombre de números y letras. Que básicamente nosotros somos eso. Pues cuando vamos a algún lugar nos preguntan el número de seguro social, número de el número de estudiantes, estudiante, el número de número de pacientes, póliza, el número de paciente, todas esas cosas, pues, de cierta manera, pues, número de contrato. el número de contrato, la tablilla del carro, pues, todas esas cosas no las tenemos que aprender. Eso del 93 para acá. Ah, RM247, eso también tiene que ver con armas. pues no lo pensé, no. ¿Tú descubriste algo ahí? No sé. No, pues fíjate, no sé decidir, pero puede ser un arma, porque ese niño puede ser un arma mortal para esa sociedad, porque está descubriendo ciertas cosas y tiene ciertas dudas. Y cuando hay dudas en una sociedad que está totalmente manipulada, pues eso puede ser un arma peligrosa. Y esas armas no las permiten muchas veces. Y a veces nosotros los escritores podemos ser ese tipo de armas y las sociedades estas déspotas, los primeros que tratan de eliminar son a los escritores, que lo dijeran los hadas, que tiene más experiencia. Hablaste de una experiencia previa Sí, en la actuación que no tiene nada que ver con el Ateneo, que no tiene nada que ver con el Puerto Rico en Calle.
eh, que quizás tenga que ver con el apocalipsis, tu conocimiento del apocalíptico. Ujú. Háblanos un poco de esa experiencia que yo llevo diciendo hace bastante tiempo, que eh, la escritura en Puerto Rico sí tiene algo que ver con la experiencia de muchos puertorriqueños con los grupos evangélicos en Puerto Rico. Ah, sí, Y sí. el siglo XX es prácticamente un siglo Ujú. de puertorriqueños que acceden a una información nueva que de una forma u otra no está disponible para los puertorriqueños en el siglo XIX y siglo XX. Sí, interesante ese planteamiento que no lo había pensado. Pero cuando yo llegué a mis 11, 12 años por ahí, fue que yo entré en contacto con la iglesia y empecé a familiarizarme y a gustarme ese tipo de reunión por las historias. Había muchas historias que nos decían, mira, este mes los fondos de la ofrenda del 13º sábado van a ir para África y allá hay un niño que hace tal cosa. Y este mes va para allá, para el área de Papua Nueva Guinea. Empecé a ver como el mundo más grande que mi isla, que mi archipiélago. Y entonces ahí empecé también con esas ganas de escribir también, porque había un compañero de la iglesia que era mi vecino, que era familia de César Concepción, que se llama Pepito, José Luis Concepción, que él escribía los dramas. Entonces él se iba a casa para que yo lo ayudara en las adaptaciones. Él llevaba la Biblia, llevaba otro libro que se titulaba Las Bellas Historias de la Biblia, llevaba otros libros adicionales, otras fuentes, y me decía, mira, búscate información de esto, aquello, otro, para que entonces podamos escribir el diálogo. Entonces yo lo buscaba y él lo, lo ponía en el drama. Pues con el tiempo, este proceso a mí me gustó y fui aprendiendo con él y llegó el momento en que él dijo que no iba a escribir más y me delegó y empecé a escribir sobre todo los dramas, como te dije anteriormente, para los niños y los jóvenes. Y entonces trataba de poner personajes curiosos, personajes extraños, que tuvieran algún tipo de mensaje que se quisiera llevar en ese drama y me gustaba utilizar sonidos de películas, maquillajes, escenarios, fotografías, videos en los programas para que fueran más interactivos y más dinámicos. Y entonces ahí pues se fue desarrollando en mí ese interés en escribir también para el cine. Y ahí fue que empecé también a coger los cursos, ya cuando me graduó de la universidad, que me voy a San Juan, a coger cursos de escritura creativa de guiones. Pero yo veía que los guiones era un poquito difícil para uno hacerlos porque necesita un presupuesto. Sabes que se ha dicho que para hacer un cine, una película, hay que contratar una guerrilla, pero para tú escribir un libro, por lo menos necesitaría un lápiz y una libreta. Entonces ahí yo me fui a escribir esas historias que había pensado a veces originalmente para el cine, pues a escribirla en libros. Y ahí fue que salió mi primer libro, Los libros de Baltasar. Yo dije, si algún día alguien quiere hacer una película, pues que los adapte. Y ahí empecé con ese aspecto literario que no he parado. No he vuelto a escribir más guiones, excepto un cortometraje que escribí para el 2004, 2005, que lo hice con mi familia y para una clase que estábamos haciendo en Caguas. Pero de ahí en adelante he seguido escribiendo para niños y jóvenes. Y todo surgió a base de esas experiencias de actuación. Porque también cuando yo estaba en esos dramas, como no había mucho actor, pues yo tenía que incluirme ahí para actuar. Así que eso también fue una experiencia interesante. Cuento apocalíptico, lluvia, Ah, lluvia, sí. que, que tiene que ver eso con la Biblia y con esa Ujú. experiencia previa, ese contacto previo. Sí, pero tú sabes que cuando tú oyes lluvia, piensas rápido en el diluvio. Pero en realidad este cuento surgió en un viaje que yo estaba en un curso en México de literatura que había cumplido con SM. Y allá me encontré con una compañera escritora que vive allá, que se llama Damaris. Entonces ella, estamos saliendo del restaurante y empieza a llover y me dice, mira, aquí en México la lluvia es un poco contaminada porque tiene mucha contaminación, así que no nos mojemos mucho y vamos a avanzar. Y entonces ahí yo dije, ah, qué interesante, un cuento con una lluvia. Vamos a hacer una hipérbole y vamos a hacer que esa lluvia sea un poquito más que ácida, que sea prácticamente corrosiva y que la persona que le caiga pues se vaya disolviendo. Y eso fue lo que pasó ahí, basado en esa experiencia. Este cuento tiene una estructura que se inicia con una expresión, no es un diálogo.
y luego es narrativo. Es un cuento, con tiempo, como si hubiera un cronómetro. si lo fueses a clasificar, ¿es un cuento breve o es un cuento no tan breve? Yo se lo pondría ya como si fuera un microcuento, Microcuento. cuento breve, sí. Tiene una página, 21, Sí. no cubre más. Ujú, Y tiene esa estructura que lo más que tiene eh, son dos párrafos de oraciones de dos y tres oraciones. La que sería la quinta, el quinto párrafo es de más oraciones y cierra con un párrafo de una oración ujú. que inicia, ¿no? Como te dijo, con una expresión y con una descripción de qué hay detrás de esa expresión. Eh, un segundo párrafo que es de una sola oración. Esas estructuras, no de una forma u otra se van desarrollando, se desarrollan dentro de ese contexto, las anotas o llegas a tu casa después de estar en México, montarte en un avión que a veces tiembla, a la salida también tiembla, no recuerdo, Sí, pero a veces solamente a la llegada. Y las dos. entonces, Sí. eh, entonces después anota o en el viaje vas anotando ya. A veces ese cuento yo creo que yo lo escribí en el diario, porque yo tengo un diario de viaje Ok. y yo lo escribí ahí y lo transcribí acá en la casa. Pero básicamente cuando yo escribo los cuentos, lo que yo veo es como si fueran escenas. Yo voy, yo editaba las películas también, yo voy viendo con esa edición dónde hacer el corte, y entonces voy poniendo una escena más corta, una escena más larga, y así lo voy haciendo con esa influencia, porque yo creo que viene del cine. En esa época, acuérdate que nosotros nos criamos por la televisión. Yo tenía en mi pueblo, yo vivía prácticamente a pasos de dos cines. En un cine daban películas de estas americanas, el cine comercial de Hollywood, y en el otro daban las películas mexicanas, películas este, de esas de Virus de Capulina, las traducciones al español, de películas de otros países. Y la televisión fue una gran influencia para nosotros. Y yo al ver todas esas escenas, pues de cierta manera, todo ese como ritmo, el ritmo cinematográfico, lo he transmitido al ritmo literario. ¿Cómo la tecnología, no pienso en este cuento, pero ahora en estos Ujú. días, te ha ayudado a sustituir ese diario en papel quizás por un diario de voz, Ah, por el quizás mismo las notas del las celular, notas del celular sí, que te permiten incluso dictar y no tienes ujú. que anotar? Las dos las he utilizado. Sí, Sí, he venido con microcuentos y los he grabado. Y también algunos cuentos los he ido escribiendo en mis notas. Y tengo, a ver, básicamente el libro anterior que se titula 2020 para verte mejor, yo lo escribí aquí en mi celular, porque yo lo que hacía era dar caminatas por las tardes y escribí algunas cosas en el celular, otras cosas las escribí en Instagram y las llegué a publicar, y todas las fotos fueron a través del celular. Y así que la tecnología, te puedo dar el ejemplo que con esta tecnología yo pude hacer el libro 2020 para verte mejor, totalmente en celular. Y todos los efectos de la foto son a base de programas que se bajan gratis en internet. Todo fue hecho aquí. Yo no sé la computadora prácticamente, sino para transferir toda esa información y montar el manuscrito, el texto, para enviárselo al el editor. editor. ¿Cuánto queda? Eh, a ver si te facilita o te facilita la Ujú. tecnología. ¿Cuánto queda de un texto escrito manualmente eh, a un texto una vez tú lo transcribes a la computadora de aquel cuento que se escribió a mano? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda cuando pasa al editor? Así eso. Vis a vis eh, ahora con la tecnología. En términos numéricos no te puedo decir, pero una de las características que debe tener un escritor es saber cuándo cortar, qué eliminar, porque a uno no se puede enamorar totalmente del texto porque hay cosas que no van. Y uno en estas relecturas que uno hace, que por eso es bueno, tú escribes y guardas el texto un tiempo para que madure y luego lo sacas y ahí te das cuenta, mira, esto aquí lo repetí. Esta oración, este párrafo está de más porque ya eso se vio en una escena anterior, en un pasaje anterior. Así que eso todavía eh, no sé cómo es, pero yo trato de muchas veces editar. Y a veces
cuento que he tenido largo termina en más corto. Hace poco participé en el certamen de Abelardo Díaz Alfaro, que ganó, que se titula Último, que tiene que ver con esto de la extinción, de la extinción que hablaron los políticos de extinguir a los puertorriqueños, un Puerto Rico sin puertorriqueños. Pues yo lo que hice ahí fue simplemente inspirarme con el caso de este indio de Brasil, que fue el último en su tribu, y murió, y esa tribu ya quedó en el olvido, prácticamente. Pues yo dije, ¿cómo yo puedo hacer esa misma experiencia con Puerto Rico? Y fui agarrando ciertos pedacitos de procesos de extinciones de personas, de animales, experiencias de la pena de muerte aquí en Puerto Rico, últimos fenómenos astronómicos. Y fui como amarrando todo eso. Y ese cuento, pues lo fui haciendo básicamente un pasaje por semana. Y le daba tiempo a pensar otro. Y le daba tiempo a pensar otro, porque no quería que fuera muy repetitivo. Y así que ese fue un proceso que también tuve que seleccionar algunos pasajes que había ya escrito y los tuve que eliminar, porque al presentar este pasaje yo decía, mira, esto es más o menos parecido al que presenté anteriormente, vamos a eliminarlo. No hace falta decir. Y así pues es un proceso. Yo escribo también en papel, sobre todo cuando escribo la literatura infantil, que me piden a veces cuentos en rima. Pues en ese caso yo tengo que escribirlo. Y ahí yo voy borrando y voy cuadrando y voy buscando aquí algunas palabras que rimen y voy haciendo ese proceso, pero casi siempre es más cuando son cuentos infantiles. El aquí fue el celular. Yo me imagino que googleas, ¿no? Y googleo también, Sí. hay que hacer de todo. Hace un ratito, Uno buscaba en las enciclopedias, hace un pero ahora, ratito levantaste levitantes, o lo ah, recordaste levitantes. Y en la entrevista previa nos decías de levitantes, es un relato de terror acerca de una nueva raza de zombies que surgió pocos días después del 20 de septiembre del 2017 como una metáfora de cómo mi pueblo y yo nos sentíamos a la deriva al percatarnos de los efectos del desastre. Te refieres a María y antes de María era, Hugo, no, yo, antes de María la semana anterior, ay, ¿cómo se llamaba esa? Ahorita no me acordaba. y ahorita no recuerdo. Eh, ese es un cuento de un párrafo, Ujú. así que te toca leerlo. Ah, párrafos. Mira, este cuento, Habitantes. Levitante. El primer hombre flotante apareció el 20 de septiembre de 2063. Vestía un gabán negro y levitaba al ras del suelo. Parecía muerto por su gracia, extremidades flácidas y por la cabeza inclinada sobre el pecho. También aparentaba estar colgado de unos cables invisibles, pero en realidad flotaba sin la ayuda de artificios. Al principio, muchos se sorprendieron con el suceso. Minutos después, una multitud se arremolinó para grabar vídeos. Cuando una pareja se tomaba una foto con el flotante al fondo, se escucharon quejidos provenientes del hombre levitante. Tras varios segundos, el ser estalló. Fragmentos de huesos se incrustaron en muchos de los presentes. Los heridos se quejaron de ardor y otros de comezón. Luego cayeron al suelo dormidos. Antes de la llegada de las ambulancias, la multitud se convirtió en una legión de mujeres, hombres, niños y levitantes. Se esparcieron por toda la ciudad. Al cabo de unas horas, gran parte de la población flotó a la deriva. Ya los han visto por selvas, desiertos, montes y océanos. Se acercan. Y ahí se acabó. Y hiciste trampa ahí, ¿Por qué? porque está narrando un fenómeno recién sucedido, ¿no? ¿Cuál? En ese cuento. Sí, lo que pasa es que yo lo pongo A en el futuro, 20 de septiembre de 2063. el 63, pero realmente 2017. Y realmente Y lo eso nos lo dijiste en el 2020. ajá, Te pregunto, que realmente es un cuento histórico, un fenómeno ajá, real, recién sucedido. fue como una metáfora de lo que nos estaba pasando a nosotros en el 2017. 2017. Estábamos a la deriva, no sabíamos para Pero dónde íbamos. estábamos con ese celular grabando, aunque no fuese Estábamos haciendo selfies. eh,
aunque no Selfie grabando. selfie grabando, aunque no fuese que tuviésemos acceso a internet, Ujú. sí estábamos pendientes de mantener la batería activa, de grabarlo para cuando tuviéramos acceso al internet, subirlo a nuestras redes y compartirlo. Exacto. Sí, yo tengo aquí un montón de cosas grabadas de María, sobre Sí. todo esas filas de los carros en la gasolinera. Me impresionaba y los tengo grabados por aquí. La pregunta viene entonces, que Ah, viene, está asociada a cuáles de esos otros cuentos están asociados a fenómenos históricos ujú. eh, Exacto. reales, ¿no? Sucesos reales que han vivido y de una forma u otra te marcaron, Sí. además de Cuando yo busco por aquí en el índice, hay uno que se titula Inalvis, que está en la página 177. Y trata sobre este estudiante de medicina solamente se acuerda de 4 o 5 eventos de su vida. En su vida es 4 o 5 días, nada más, pero no recuerda nada más. Él se- y todo ocurre por un experimento que hacen con los estudiantes de la escuela de medicina. Y eso es basado en los experimentos que hacen con nosotros por en Puerto Rico, que refiere a la historia de Doctor Rhodes para hacer ese tipo de homenaje o remembranza de eso que estaba pasando. Tienes el otro que se titula Agua. Agua es un cuento futurista que tiene que ver con la guerra de las aguas que va a haber en el futuro, porque el agua va a ser un recurso que se va a ver en disputa, no sé cuán pronto, pero yo creo que eso está por ahí. alcancía en muchos países. En Chile es un Sí. debate de Ujú. desarrollo constitucional hoy. Sí, y ya tú ves que aquí en Puerto Rico vienen las empresas grandes a envasar nuestra agua aquí para llevársela y tú la ves auspiciando eventos en diferentes lugares del mundo. Así que eso ya está por ahí. Pues ese cuento se basa en una experiencia de la guerra de Corea. Mi primo me contó que su mamá iba todas las tardes al pueblo a ver la lista de las personas que habían muerto en la guerra. Entonces a mí me tocó mucho eso, porque la gente veía que esa mujer se iba para el pueblo todas las tardes y ya pensaba que como su marido estaba en la guerra, ella estaba con un amante en el pueblo. Entonces yo traté de transferir esa mentalidad a este futuro, más o menos para que vean que las mentalidades no cambian mucho. Nosotros seguimos siendo humanos, chismosos, ya sea de aquí al año 5500, porque seguiremos con nuestra parte humana. Entonces eso se basa en lo que es la guerra de Corea. Hay otro que se titula Perihelio, y ese tiene que ver mucho con lo que es el capitalismo este salvaje que hay actualmente, porque tiene que ver con las 13 familias que tienen los recursos suficientes para escapar de la gran hecatombe que causan unos volcanes aquí en la Tierra. Y ellos se escapan básicamente y lo que pasa no lo puedo contar. Hay otro por aquí que se titula Aparalipsis. Esta es una pandemia de parálisis que está ocurriendo en básicamente empieza aquí, en la Ponce de León, y hay unas escenas en el condado también. Y eso es como también una crítica a lo que es nuestro país, que a veces no actúa cuando hay problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos. Y para esa época, pues yo estaba un poco receptivo con ese aspecto y lo puse ahí como una crítica social. Multiversos es ya más una historia personal que tiene que ver con un niño que está con su papá y tiene un montón de problemas en esa mañana que va para la escuela porque el papá no le muestra afecto. Entonces, tienen que pasar cientos de miles de trillones de universos para que al final el papá le diga que lo ama. Eso ya es una historia personal, pero que yo puedo pensar que es una historia que se repite mucho en nuestro país. Ah, no, hay otra por aquí que se llama Guapar. Esa Guapar es una historia sobre un viaje que yo fui a Australia y allá me dijeron que hay ciertas cuevas que las personas, los turistas, no pueden entrar a ver esas pinturas porque son prohibidas. Entonces, yo hice un evento en donde una persona hace un truco y hace como un rotito en una de las capuchas que le ponen para ver y le cae como una maldición. Pero esto tiene que ver mucho con lo que es la Junta de Control Fiscal. Hay unos comentarios ahí que tienen que ver con la Junta de Control Fiscal, pero no se menciona en ningún momento. Hay otro que se llama Estadio. Estadio se desarrolla en el Coliseo Roberto Clemente y es donde encierran a las personas que piensan diferente al sistema. Pues ya ves por ahí que hay unas cuantas cosas por ahí que tienen que ver mucho con lo que es monedas. Todo Otro, en la tierra. ajá,
moneda tiene que ver con una persona que solamente piensa en el dinero, 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 y ya que hay muchas personas por ahí que piensan en eso nada más. Y Cuerda es uno de los cuentos que les han señalado mucho, porque tiene que ver con la importancia de la Universidad de Puerto Rico, porque hay un personaje que está encerrado en la torre de la Universidad de Puerto Rico y lo tienen que cuidar por una razón. qué Todo, cuando tú te reconciliación. pones a ver muchos de esta historia, hay algo de la historia de Puerto Rico por ahí. Presentación del libro de Francisco Yush Mora, El arte de hacer poesía y otros ensayos de José J. Báez Fumero. Será hoy, sábado 10 de junio del 2023, a las 3 p.m. en el Salón de Actividades de Yaupocó, en Yauco. Presentan Casa Yaucana, Taindec y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yauco. Visita la página de la escritora Astrid Guerra en facebook.com/poeta en casa. El licenciado Irán Lozada Pérez ofrece los siguientes servicios: celebrantes de bodas, asuntos notariales, herencias, escrituras, testamentos y otros. En edificio Asociación de Maestros, Avenida Ponce de León, 252 Sur 416, San Juan, Puerto Rico 00918, 3412. Llama a los teléfonos 787-640-8867, 787-758-7267 o escribe al correo electrónico hlosada@capr.org. Agradecemos el donativo a Adalberto Núñez. Háblanos, Adalberto, de tu relación con Adalberto, de una forma u otra vinculación con el proceso creativo con Adalberto. Mira, Alberto, yo lo conozco, él es licenciado Alberto Núñez, abogado, y lo conozco desde que teníamos 7 años. Estudiamos en la misma escuela, vivíamos cerca. Yo iba a la casa de él porque me gustaba, porque el patio del papá tenía muchos animalitos guardados como en recuperación. Y estudiábamos juntos, dibujábamos juntos y decíamos que cuando fuéramos grandes queríamos ser escritores. Así que nos sentamos a veces en el balcón a pensar en escenas de películas que nos gustaría hacer y todos esos detalles. Así que hemos estado en ese proceso. Él ha publicado sus libros y me los ha dado para que yo los lea. Le escribí un prólogo. Así que llevamos por ahí en esta lucha de la literatura juntos desde los 7 años. Dos escritores puertorriqueños que de una forma u otra te formaron. Y dos, uno de ellos debe ser de Calle. ¿Cuáles serían? Le los cuento. Ah, pues mira, sí, mencionamos Aguas, que Aguas tiene que ver con Calley porque se desarrolla en un Calley de 2063 donde hay un tren urbano que va de barrio en barrio llevando a las personas hasta el pueblo. Yo creo que ese, yo no sé si hay otro más por ahí, fíjate, me cogiste ahí desprevenido con la pregunta, No, pero dos escritores ajá. puertorriqueños que se hayan formado Ah, sí, 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 y uno que de sea ellos de tiene Calley. que ser de Calle. Sí, ah, pues sí. Y no puede ser Alberto. No, no, no. No está Miguel Meléndez Muñoz. Él es el Sí, mismo. sabes que eso es uno de los hombres ilustres que nosotros estudiamos allá en Calle. Y escritores acá, el Cayetano Politos. Cayetano, Sí, historiador, ujú, de una forma u otra también hizo leyendas, así sí, que de también cierto, formó parte de nuestros currículos sí, escolares y en de, esas y en Calamidades también yo le rindo homenaje. no puertorriqueños, hispanoamericanos. Ah, el Panamericano, pues tenemos a Jorge Luis Borges, que también me ha gustado muchísimo, Julio Cortázar, esos dos. Por ahí dos, pues yo te menciono. Fuera de ese orbe, Puerto Rico, Hispanoamérica, europeo, estadounidense, Ajá, pues ahí dos, está Edgar Allan Poe, el gran cuentista y teórico del cuento, y Haruki Murakami, que es un escritor japonés, sí, que usa mucho la imaginación y tiene personajes bien interesantes y novelas que te sacan, te explotan la cabeza. Marte se titula, es Ujú. uno de tus cuentos. Marte, sí, sí. Marte es otro de los microcuentos. Y No es, tiene mamá, no tiene papá, ujú, dijo el hombre con acento oriental al mostrar con regocijo una niña de 7 días. Sería la primera hija de Ágata, adoptada, adoptada, pero sería su primogénita. La criaría en una de las nuevas colonias de Marte.
Al aceptarla, la emoción le corrió por todos los huesos. Al fin tendría una hija. No tardó en darse cuenta del semblante resquebrajado de aquel hombre. Una mueca se dibujaba en ese rostro amarillento cuando ya docenas de lágrimas habían sido liberadas. Agatha le dio un beso de despedida a la niña, a su hija de menos de un minuto. Se la devolvió al hombre, quien la aceptó sin titubeo. A punto de perderse por un pasillo, el encargado de la bebé le lanzó a Agatha una mirada del más profundo agradecimiento. ¿Qué nos dice de Agatha? ¿Cómo surgió Agatha? Agatha Turquía, Marte. Marte. Ese cuento surge de una experiencia que yo escuché en un documental. Estaban hablando de un país de, creo que era Indonesia, y una de las personas que estaba narrando la historia fue allá como a buscar una niña, pero el papá se la iba a entregar y ella, cuando vio al papá tan compungido y tan que sufrió tanto al entregarla, decidió no coger la niña. La disfrutó por un ratito en sus brazos y se la entregó. Así que es un cuento que parte de una realidad, de algo que ocurrió. Para esa época yo estaba tratando de hacer historias de ciencia ficción porque iba a dar una clase en Sagrado Corazón y me gustó esa historia para adaptarla al futuro y enseñarle a los jóvenes a través de noticias, a través de documentales, experiencias propias, ellos pueden transferir esa experiencia a un cuento de ciencia ficción. Esta mañana yo vi un correo electrónico eh, que me preguntaba si iba a hacer este libro o iba a hacer este otro libro. ¿Cuál es ese otro libro? Ese es uno de tus últimos libros. ¿Qué contexto en el que se da, se desarrolla? ¿Qué trabajo reciente tiene? Lo que me pasó fue que me habían dicho que originalmente iba a ser 2063, que Adrián me lo dijo, pero me llegó una promoción que iba a ser 2020. 2020 para verte mejor es el libro de microcuentos y fotografías que yo hice durante la pandemia, que lo hice a manera de como unas memorias de esa época. Y ahí pues se ve muchas de las cosas que pasaron, muchas de las cosas que yo sentí, muchas de las cosas que yo pensé durante la pandemia. Y se titula 2020 porque 20 más 20 es 40 de cuarentena, 20 más 20 es la visión perfecta, y tiene ese aspecto de para verte mejor, porque el lobo feroz es el año 2020 que nos lo pintaron como un monstruo que iba a acabar con la humanidad, pero de cierta manera ese año nos sirvió para ver el mundo, ver nuestras relaciones de una manera mejor. Cuando uno viene a evaluar, viene a ver ciertas cosas que dijeron, que uno se pone a pensar, ciertas cosas que uno vivió que le ayudaron a cambiar. Muchas veces uno pensaba que este mundo iba a ser un mundo aislado, pero en realidad con todos estos avances tecnológicos nos pudimos comunicar con más países. Así que lo vimos de una manera mejor y por eso lo quise poner en el libro. Nos aceleró mucho, ¿no? También nos aceleró el trabajo, nos aceleró nos permitió ver documentales, como viste, que de una forma u otra nos acercaron a otro mundo que no de otra forma nos habíamos tenido tiempo de observar. De cierta manera el mundo también se purificó porque pararon las fábricas y paró la contaminación en muchos aspectos. Otros trabajos que tiene reciente es una novela gráfica. Háblanos un poco de ese. Sí. Los mundos de Lonsdale es una novela gráfica que yo llevaba 17 años trabajando y que pude publicar finalmente en el 2020 gracias a la ayuda de la artista gráfica Mariel Mercado, y trata sobre un joven científico que trabaja en la corte del rey Ar y que recibe la misión para salvar al mundo. Y ahora estamos trabajando en la segunda parte. Bueno, buenas tardes a todos los que de una forma u otra se han conectado a las redes y a las plataformas del Pozo Antillano. Nos vemos el próximo sábado en un programa más del Pozo Antillano, el Club de Lectores. Gracias a José por la disponibilidad de participar en el programa. Gracias a Daniel Lina por permitir que le sustituyéramos. Y gracias a Irán Lozada Pérez por la presencia hoy aquí. Y gracias a Adrián Siaca de los controles y a todo el personal del Pozo Antillano. Muy buenas tardes. Gracias. Este programa fue patrocinado por Librería La Mágica, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación de tren de Río Piedras.
Librería Norberto González, libros especializados académicos y escolares, localizado en Río Piedras. Y COSAL, la Corporación de Servicios de Amas de Llave, una compañía pionera por más de 25 años del cuidado en el hogar. Gracias.